Hola, bueno, ahora vamos a ver un breve relato del origen de los lenguajes de programación. El origen de los lenguajes de programación vienen de la necesidad de automatizar cosas. Por ejemplo, en el telar de Jacquard, donde hacía sus grandes telares, él los programaba con esas tablas que pueden ver ustedes ahí como con agujeros, y de esa manera, de manera automática, hacía que sus telares generaran las telas con los diseños que él programaba, y no tenía que andar moviendo detalles de la máquina para que hiciera esos diseños o esos telares. Automáticamente los programaba. Después fue Charles Babbage quien empezó a pensar en la posibilidad de una primera calculadora programable. Pero cuando él tenía esas ideas no le dieron el financiamiento para construirlas. Fue una máquina que nunca se construyó. Este prototipo que ustedes ven aquí, que de hecho se llama Analytic Machine, se construyó hace pocos años por los ingenieros del Museo de Ciencias en Londres, y se dieron cuenta que en efecto sí funcionaba. Es decir, que las ideas que tenía Charles Babbage sí tenían futuro. Sobre esas ideas, Charles Babbage tenía una gran amiga llamada Ada Lovelace, y Ada Lovelace se convirtió en el primer programador, la primera programadora del mundo, ya que ella empezó a idear programas que iba a correr la hipotética máquina analítica de Charles Babbage, y de hecho hizo un algoritmo muy famoso, por ahí se tiene descripciones de los programas que ella hizo. También ella es famosa porque era muy visionaria. Ella se dio cuenta que la máquina de Babbage no solamente iba a poder calcular números enormes y grandes, sino que también iba a tener la facultad de calcular símbolos, es decir, de hacer álgebra, de hacer procesamiento simbólico. Y esta es una de las frases que se hizo muy famosa, donde dice que la máquina analítica de Charles Babbage va a manejar los patrones algebraicos, así como los telares de Jacquard manejaban o trabajaban con flores y hojas. Tuvieron que pasar 100 años para que se empezaran a ver las primeras calculadoras electrónicas gigantes. Este es un ejemplo de una de ellas. Es la ENIAC, que se hizo en 1946. Y bueno, aquí programar era un lío. Se tenía que hacer la programación mediante cableado. Entonces, si uno quería hacer un programa, uno tenía que cablear ese programa y tratar de usarlo las más veces que se pudiera, porque una vez que ya no se quisiera usar o que se quisiera hacer otro programa, se tenía que descablear otra vez la máquina y hacer otra vez el cableado para el siguiente programa. ¿Se imaginan lo que era programar? Es meter cables por cada programa. Entonces, pues la verdad es que sí, era un lío. Y después siguió otra, digamos, esta ya se puede considerar como una computadora que tenía, digamos, la facultad de tener el programa almacenado, podía tener un programa en su memoria. De esta manera no había que cablear nada, sino únicamente había que meter el programa a la memoria y que la máquina podía leer, además de los datos que iba a procesar, podía leer el programa que iba a procesar esos datos. Y eso automatizaba de maravillas la cosa. Parece una cosa de nada, pero eso revolucionó mucho, mucho la computación. Ahora nos parece natural porque las máquinas así lo hacen, pero en esa época fue un hit, ¿no? Y esa máquina se llamaba EDVAC y se hizo en 1949. De hecho, la manera en que se representa la información en una computadora es mediante el código binario. Y se representa con el código binario porque es la manera más estable de representar información. Imagínense la manera en que uno representa información físicamente en la máquina es si algo está prendido o está apagado. Entonces, si yo quisiera representar, digamos, 10 números o el sistema decimal, pues tendría que tener un cierto voltaje para el 10, otro voltaje para el 9, otro para el 8, otro para el 7, otro para el 5, para el 6, para el 5, para el 4, para el 3, para el 2 y para el 1, y otro para el 0. Y entonces, con cualquier pequeña variación de voltaje que tuviera la máquina, iba a perder la información. Entonces era más fácil tener nada más dos números, 0 y 1. 0 significa apagado y 1 significa prendido.
y si había una alteración del lenguaje tenía más margen de error para que la información siguiera manteniéndose. Bueno, a esa representación se le conoce como el lenguaje de máquina. Y si queremos comunicarnos con la computadora, pues lo que tenemos que hacer es que a nuestro alfabeto y a los números y en general los símbolos que queremos, con los cuales queremos dar instrucciones, tenemos que pasarlos al equivalente en binario. Imagínense que nosotros tenemos un alfabeto de 29 caracteres, que tenemos 10 números y tenemos, digamos, 4 símbolos. Entonces, en general tenemos, digamos, 53 caracteres. Entonces, para representar esos 53 caracteres, vamos a necesitar palabras, es decir, conjunto de ceros y unos de tamaño 6. Si tengo una palabra de tamaño 6, donde cada posición puede ser 0 y 1, puede tener a lo más puede representar 64 símbolos. Aquí, digamos, salimos un poquito sobrados. Tenemos todavía palabras de ceros y unos para otros símbolos que queramos incorporar en nuestro lenguaje. Y entonces, una vez que hagamos esa conversión, si quisiéramos hacer la siguiente operación, digamos, sumar 5 más 3, pues tendríamos que poner toda esa hilera de ceros y unos para representar esa información. ¿Se imaginan programar así? La memoria que tendrían que tener o todos los instrumentos con los que se tendrían que auxiliar para acordarse que esos, digamos, secuencias de ceros y unos representaban un símbolo en particular, o para encontrar un error. Entonces, aún era mucho trabajo, de manera que se inventaron los lenguajes de ensamblador. Es decir, el lenguaje ensamblador consistía en tener, en lugar de ceros y unos, consistía en tener mnemónicos, es decir, pequeñas palabras que daban algún significado que era más entendible para el humano. Por ejemplo, ahí tengo el caso de add y el caso de move, y ahí el caso de add dice, súmame lo que encuentres en la dirección siguiente, que es 123.4fd, con lo que encuentres en la dirección 12d4fc. Entonces son direcciones de memoria y puedo sumar así las cantidades que se encuentren ahí. Si ahí tengo el 3 más el 5, pues puedo hacer la suma del 8. También puedo hacer operaciones de movimiento para mover datos. Muéveme el dato que se encuentra en la dirección 7834HD a la dirección 85D4CK. Y eso es el famoso lenguaje ensamblador con sus mnemónicos. A este tipo de lenguaje se les conoce como lenguajes de bajo nivel. Lenguaje de bajo nivel quiere decir que es un lenguaje que está muy cerca al lenguaje de máquina. Le vamos a llamar lenguaje de bajo nivel a los lenguajes que se encuentren muy cerca del lenguaje de máquina, y lenguajes de alto nivel, aquellos lenguajes que se acercan más cerca, que se encuentran más cerca al lenguaje natural de los humanos. ¿Ok? Y como es un lenguaje que se encuentra muy cerca del lenguaje de máquina, es bastante eficiente. Casi estamos programando en el mismo lenguaje de la computadora. Imagínense que queremos programar el factorial de un número que se define de esa manera, ¿no? Puse la definición ahí nomás para que la recordáramos, pero seguramente ustedes conocen bien lo que es el factorial de un número, ¿no? Entonces imagínense que ese factorial lo queremos programar en lenguaje ensamblador. El código sería el siguiente. En este caso tenemos el lenguaje de un lenguaje ensamblador de una IBM 360. Y vean, aunque bueno, ya no son ceros y unos, de todos modos, pues como que no es muy amable para hacer una lectura de qué exactamente está haciendo, ¿no? Son muchísimas instrucciones, tenemos que saber exactamente el significado de cada una de ellas, entonces se hace un poco ilegible para el humano. De hecho, y mucho código, de hecho estas son 2 páginas de código. Todo ese código calcula el factorial de un número. Entonces es bastante trabajo, aunque es muy eficiente, necesita mucho tiempo de hombre para hacer ese programa, ¿ok? Bueno, entonces, pues como que... otro detalle con el lenguaje ensamblador, es que el lenguaje ensamblador pertenecía nada más a una máquina. Por ejemplo, en este caso es de la IBM 360, pero si su computadora era otra, tenían que aprender a programar en ese otro lenguaje ensamblador de esa otra máquina. Cada computadora tenía su propio lenguaje ensamblador. Entonces, si ustedes hacían un programa en la IBM 360, en ensamblador, ese programa no iba a correr, por ejemplo, en una PDP-1 o una Honeywell o cualquier otra computadora que hubiera. Esa es también una limitante que tiene este tipo de lenguaje. Entonces, de manera
que pues bueno, no era suficiente digamos, ese avance que se tuvo para programar. Entonces la idea era hacerlo todavía más fácil y entonces comenzó la carrera de los lenguajes de alto nivel. Esos lenguajes se acercan más al lenguaje natural humano. Y el primer lenguaje que se inventó se llamó Fortran y ese lo construyó John Backus en 1954. Y ahí está el ejemplo del código de cómo de cómo calcular el factorial hecho en Fortran. ¿Ok? Pues es mucho más legible que el lenguaje ensamblador que habíamos visto antes, ¿no? Ya uno al menos puede uno entender muchas más cosas, aunque no todos los detalles, al menos puede entender que integer pues es entero, que real es real, ¿no? Que hace un do, ya es mucho más legible, ¿no? Bueno, empezó la carrera de lenguajes y otro lenguaje que se inventó muy importante fue el lenguaje Lisp, que se hizo en 1958 por John McCarthy. Este lenguaje hizo posible el sueño de Ada. El sueño de Ada pues era que la computadora pudiera tener capacidad de hacer procesamiento simbólico y este lenguaje se hizo para eso, para que la máquina pudiera hacer álgebra y para que la máquina en general pudiera hacer cosas que se le atribuyen a la inteligencia artificial. Fue un lenguaje para tratar de darle capacidades, digamos, inteligentes a la computadora. Y bueno, fue construido por John McCarthy y ha tenido mucha influencia. Es un lenguaje que todavía hasta la fecha sigue vigente, sigue vivo y ha influenciado a muchos otros lenguajes. Este es otro, vean, esa es la definición de factorial en Lisp, ¿no? Que se ve muy sintética, de hecho es una definición recursiva, y bueno, ese sería el código, y también pues es mucho más legible, ¿no? Que el ensamblador. Otro lenguaje que se construyó en 1964 por Thomas Coase y George Kemeny fue el famoso BASIC. BASIC fue muy popular porque se usaba mucho en las primeras microcomputadoras de casa que se inventaron. De hecho, este es un código para la Commodore. La Commodore era una máquina que se hizo muy popular. Era muy fácil de programar y uno la podía conectar al televisor y hacer su código y tenía uno su cinta de cassette donde uno podía grabar sus programas. Bueno, también ahí se puede ver que el código es mucho más legible que el ensamblador. Noten que el código se enumera 10, 20, se enumera cada una de las líneas del código, porque había una instrucción que después fue muy atacada que se llama GoSub. GoSub lo que permitía, si es que logran ver ahí GoSub dice GoSub 100, lo que permitía era irse a la instrucción 100, o también había otra que se llamaba GoTo. Bueno, otro lenguaje de alto nivel que se inventó fue el Pascal en 1970. Y Pascal básicamente, con él empezó lo que se llamó la programación estructurada y fue creada por Niklas Wirth. Y había una crítica muy fuerte del famoso GoTo de BASIC y de otros lenguajes que se usaban. Entonces, Niklas Wirth con Pascal demostró que no había necesidad, que si uno estructuraba bien los programas, no había necesidad de usar el famoso GoTo. Y bueno, este sería el ejemplo del cálculo de factorial con el lenguaje Pascal. ¿De acuerdo? Otro lenguaje de programación es Python, este es muy reciente, creado en 1991 por Guido von Rossum, un académico holandés de la Universidad de Ámsterdam. Y bueno, ahí tienen el código, es ahorita muy popular, yo creo que es de los lenguajes más populares, compite con Java y compite con C. Y ese sería el código de cómo calcular factorial. Y también, como pueden ver, pues es una manera más noble de ver qué hace, ¿no? Otro lenguaje de programación es Racket, construido en 1964. De hecho, Racket es un bisnieto de Lisp, de ese lenguaje que hizo John McCarthy. Podríamos decir que es Lisp, pero con vitaminas, ¿no? Tiene todavía características que lo hacen más poderoso. Y la última versión de ese Lisp, llamada Racket, fue hecha por una compañía que se llama PLT Incorporation, donde su líder, Matthias Felsen, y sus 3 alumnos han hecho el último desarrollo que ha tenido Racket. Es un lenguaje bastante poderoso que tiene capacidad simbólica y además es un lenguaje para crear lenguajes.
Ajá. Y bueno, abajo tenemos a sus estudiantes, que es Matthew Flatt, Chiram, no sé cómo se pronuncia su apellido, y Robert Findler, y le han dado mucha capacidad a ese lenguaje, y ese sería, digamos, un ejemplo de cómo se podría escribir el factorial en lenguaje de Rack. Bueno, como ustedes pueden ver, este es un diagrama en donde se muestra que en 1954 se hizo Fortran, que fue el primer lenguaje de programación que se creó. Después en el 56 se hizo IPL, y después en el 56 se hizo el Flug Magic, y en el 58 apareció Lisp y apareció Algol, y después apareció COBOL en el 59, y aquí se puede ver toda la genealogía de todos los lenguajes que se han hecho hasta la fecha. Ok, yo les recomiendo que lo bajen, lo pueden obtener de esta dirección, es un póster bellísimo, más hasta si pueden imprimirlo, imprímanlo y ténganlo ahí para que lo puedan ver rápidamente, toda la relación que tienen los lenguajes. Es muy interesante, se puede ver como un parecido con los lenguajes o los idiomas o los dialectos humanos. Hay dialectos humanos que van desapareciendo, hay otros que van dominando, hay otros que van creciendo, hay otros que van disminuyendo. Es algo muy parecido. Bueno, pero para que los lenguajes de alto nivel puedan existir, pues uno tiene que tener un programa llamado compilador, que de lo que se va a encargar es de tomar las instrucciones de ese lenguaje de alto nivel y convertirlas en el código o en el lenguaje de máquina, que son puros ceros y unos, como antes habíamos dicho. Y hay dos maneras en particular de hacer esto. Una de ellas es usando el compilador, que lo que hace uno es que tiene uno su programa fuente, lo manda al compilador, el compilador va y hace un chequeo, va y revisa toda la sintaxis del programa, y si encuentra un error en la sintaxis, es decir, error de sintaxis quiere decir que les faltó un punto y coma, que no pusieron bien un comando, les faltó una letra, cualquier detalle de ese tipo, entonces lo que tienen que hacer ustedes es regresar a su programa fuente, editarlo, corregirlo y otra vez mandarlo al compilador. Y ese es un ciclo que se hace hasta que el programa ya no tiene errores. Y una vez que el programa ya no tiene errores, se crea el código objeto, que se le llama, es un archivo ejecutable. Es decir, es un archivo que la máquina ya puede correr rápidamente, directamente quiero decir. Y la otra manera de hacer esto es con un intérprete. Tienen el programa fuente, mandan llamar al intérprete y ese lo que hace es que ejecuta línea por línea. Entonces, si encuentra el error en la primera línea, nos dice el error y tenemos que ir al programa fuente y corregirlo y otra vez mandarlo al intérprete. Si encuentra otro error en otra línea, va y nos da el error y así se va. Y así lo tiene. Y entonces no crea un código objeto único para que después la máquina directamente lo ejecute, sino que conforme va leyendo nuestro programa, lo va ejecutando línea por línea. ¿Ok? Bueno, esto es todo. Hasta luego.